María Fernanda, Presente. Ana Karen, Presente. Elliot, Presente. Jimena, Presente. Melanie, Presente. Alma Vanessa, Presente. Ivana, Presente. Samara, Presente. Jessica Yamil, perdón. Presente. Gracias, Jessy. Nora Alejandra. Gracias, Nora. Cintia. Ivonne. Ana Paola. Miss, presente, es que no se prendía el micrófono. Ah, gracias, Ivonne. Gracias. Ana Paola. Presente. Denise. Vanessa. Presente. Gracias, Vanessa. Alondra. Presente, Miss. Gracias, Alondra. Nicole. Presente. Luis Antonio. Presente. Gracias, Luis. Guadalupe. Presente. Nadia Sofía. Azucena. Presente. Gracias. Álvaro. Presente. Ivette. Presente. Fabiola. Presente. Gracias, Fabiola. Enrique. Presente. Gracias. Muy bien, chicos. Ya terminamos el pase de lista y bueno, les agradezco que estemos aquí presentes. El día de hoy vamos a estar platicando sobre realidad social y bueno, para empezar me gustaría que ustedes me compartieran así, de forma genérica. Yo sé que todavía no leemos la lectura recomendada y apenas vamos a ver el tema, pero me interesa saber de entrada qué se imaginan que es realidad social. ¿No va relacionado con cómo vive cada persona o así? Sí, sí es como vivimos cada persona, pero ¿qué más podríamos agregar? ¿Yami? Yo creo que es más como se representa la sociedad como en un conjunto, o sea, como en un espacio específico se viven diferentes cosas, como cómo se vive algo en conjunto, bueno, eso creo. Sí, es una perspectiva de cómo cada individuo vive en común con una sociedad, pero que esto lo llevamos a una generalidad, es decir, que todos pasamos por lo mismo o similar y vamos a tener perspectivas variadas de un mismo hecho. Por las fechas que estamos pasando y por los eventos construidos en los últimos 2 días, voy a tomar el tema de la manifestación como ejemplo para exponer lo que es realidad social. Eh, Chicos, incluyendo también ustedes, me gustaría que también nos compartieran cuál es su perspectiva. Es decir, la realidad es muy abstracta, chicas. Es decir, yo tengo una imagen de lo real y puedo decir que estoy a favor o estoy en contra de las manifestaciones en cuanto a lo que se festejó el Día de la Mujer, ¿sí? Pero puede haber otras personas que tienen otra perspectiva de su realidad en cuanto a sí, estamos a favor de manifestarnos y de dañar algunos monumentos. Quiero escucharlas a ustedes, ¿qué opinan? Pues yo creo que... espera. Gracias, Ale. Yo creo que está bien, Miss. Porque no, o sea, no creo que podamos juzgar el por qué lo hacen los demás porque no estamos en su posición. O sea, de por qué rayan, por qué bueno, es que no es vandalismo, es iconoclasmo. Pero bueno,
o sea, de todo eso, porque pues a ellos les mataron a un familiar, o sea, cualquier cosa, y nosotros, o sea, siento que no podemos opinar porque no estamos pasando por lo que ellos pasaron. Y pues, no sé, o sea, es como ponerse más en el lugar de las demás personas, o sea, no, nuestra realidad, pues vivimos en el privilegio, pero pues no todas las personas. Ok, muy buen punto, Alondra. Yamil. Bueno, yo creo que la marcha, o sea, sí se debió hacer y que está, bueno, que es una manera en cómo las mujeres pueden representar su enojo, ¿no? Ante esta sociedad porque el gobierno no hace nada, porque yo, bueno, sé que la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad o han vivido acoso, o han vivido, han sido como, ¿cómo decirlo? Han tenido alguna persona que sufrió una violación y ese tipo de cosas y siento que pues muchas veces no lo dicen y una manera de poderse sentir seguras al poder decir quién las violó, quién las acosó, es este Día de la Mujer, ¿no? Que nos brinda la oportunidad de sentirnos seguras al exponer estos hechos. Ok, muy bien, ya miren, sí, es una forma de manifestar, digamos, el cansancio o por ahí dicen el hartazgo de la poca o mucha movilidad en cuanto a las actividades por parte del gobierno, ¿sale? ¿Alguien más quiere agregar? ¿Nadie? Ok, bueno, sí, podemos tener muchos puntos de vista. Efectivamente, aquí no lo estamos haciendo en función de juzgar ni decir quién hace bien ni quién hace mal. Ok, Nadia, en un momento te paso lista. Muchas gracias. Entonces, ¿a qué voy? Vamos a analizar la construcción de la realidad. Como yo les decía, la realidad es abstracta. Cada uno de nosotros la vamos a construir y le llamamos social cuando esta construcción se hace una y se generan modificaciones en nuestro entorno, se generan cambios, ¿vale? Y la realidad se manifiesta en primera instancia con el circulito amarillo. Ahí yo les pongo, se establece a partir de las necesidades individuales, es decir, estos movimientos se van generando en construcción de que alguien desde su individualidad fue acosado, fue violentado, fue maltratado y de ahí surge esta parte de los sentimientos los sentimientos de enojo, de frustración, de ira, y vuelvo a repetir, de hartazgo, que en un principio no se tomaba como algo que había colectividad, es decir, que muchas personas lo tomaban, ¿no? Sino que se creía que solo lo pasaban ciertas personas y como era algo normalizado, se callaba y se minimizaba, ¿sí? Y hablo aquí desde la violencia no solo a las mujeres, porque hoy día también hay mucha violencia dirigida hacia los hombres que tampoco se habla, que no se hace estadística porque la mayoría de los hombres no tienden a hacer denuncias, ¿sí? Entonces, aquí, insisto, hablo desde una individualidad. Muchas mujeres se empezaron a juntar y a decir, ¿sabes qué? Desde mi individualidad yo pasé acoso, ¿sabes? Desde mi individualidad viví violación, desde mi individualidad viví maltrato por parte de un varón o desde mi individualidad dentro de mi núcleo social me obligan a portar ciertas ropas o vestimentas porque según dicen que así se marca en la religión o un tal Dios me dice que es de esta forma. Hablamos hasta de otras culturas, ¿no? Donde las mujeres no se pueden vestir de formas diferentes y tienen que estar súper cubiertas y tolerar N cantidad de humillaciones. Entonces, ¿esto qué pasa? Bueno, ya lo compartimos y entonces nos vamos al siguiente punto, circulito, se reproduce la comunicación entre iguales, es decir, empezamos a tener, insisto,
más lugares donde las mujeres empiezan a expresar esta inequidad, estas cosas que les disgustan o empiezan a cuestionar el por qué pasan estas cosas, qué es lo que lo detona, es verdad que lo tenemos que tolerar, qué tal si yo ya no quiero tolerar esto, si ya me es lastimoso estar en esta situación y de ahí se generan relaciones sociales, es decir, ya vimos que no solo es el grupo de Monterrey, que también en Toluca se vive, que también en Querétaro se vive, que en Zacatecas existen también mujeres con situaciones similares. Y entonces empezamos a generar redes de apoyo, ¿sí? Estas redes de apoyo lo que buscan es hacer movimientos y entonces vamos viendo que se hace una realidad social, es decir, un montón o un cúmulo de personas están pasando por situaciones similares, aunque sí podríamos decir desde su individualidad tienen diferencias, pero en la generalidad tienen similitudes. Y estas similitudes nos permiten entonces hacer movimientos, en hacer investigaciones, porque ya se está generando o se está visibilizando una problemática social, ¿sí? Que esto nos lleva a tener desarrollo científico y tecnológico. Y pueden decir, ¿esto cómo tiene que ver o qué tiene que ver? En mucho, chicas y chicos, porque en función de que se empiezan a mover y hacer grupos que empiezan a hablar de los temas en los que no están de acuerdo, les digo, hacemos investigación, entonces vienen los psicólogos sociales, los antropólogos, los trabajadores sociales, vienen las instituciones a cuestionar qué está pasando y se empieza a generar investigación. Y a partir de las encuestas o los resultados de dichas investigaciones, justificamos. Oye, fíjate que en la ciudad de Querétaro ya investigamos y sí, un 80% de mujeres están viviendo violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia académica, etc. Entonces, ya que tenemos estadísticas y ya que se está dando cifras y se está dando o se están generando teorías que justifiquen ¿sabes qué? Está pasando esto y se está dando por estos hechos, porque hay una mala educación, porque tenemos una cultura que nos engancha mucho a mantener al hombre en cierto nivel y a la mujer en otro, etc., ¿no? Y de ahí, bueno, decimos, ¿y qué se puede hacer? Ya lo justificamos, ya sabemos que sí existe, que sí se está validando mediante teorías, mediante un método científico, pues ahora vamos a generar tecnologías. Es decir, vamos a generar proyectos como instituciones especializadas para el apoyo a la mujer. Uno, dos, por ejemplo en el DF, vamos a generar una línea del metro que sea solo para las mujeres. Tres, vamos a generar una línea de mujer que esté dispuesta a las 24 horas por los 365 días del año, donde se les va a brindar atención psicológica, médica, de trabajo social, de una abogada de forma gratuita, para que ella esté pues atendida. 4, generemos casas especializadas de apoyo donde se les van a resguardar a las mujeres que tengan situaciones extremas donde es un riesgo para su vida estar cerca del victimario, ¿vale? Y bueno, esto nos lleva a tener actos cotidianos que nombramos reales, es decir, ¿no? Y que hay muchos entornos, tanto mujeres como hombres, que se quejan, ay, es que ahora todas las mujeres se quejan de todo, ¿no? Ay, es que ahora, no podemos ni voltearlas a ver. Ay, es que ahora ya se quejan de esto, ya se quejan de aquello. Es decir, como ya se está dando un cambio, ya empezamos a formalizar y a normalizar que sí existe una violencia, que sí hay que hacer modificaciones, que sí hay que alzar de repente la voz. Entonces, hacemos cambios en nuestra realidad, ¿sí? Es decir, insisto, empieza desde nuestra individualidad, se genera por sectores en común y todos palpamos que estamos viviendo esta problemática. Igual les puedo poner el ejemplo con lo que pasó el sábado, ¿no? Que estábamos hablando, lo del partido. Ya se generó una realidad social a partir de lo vivido en Querétaro y que hasta la FIFA al día de hoy está generando sanciones para, por aquí, solo Querétaro, Querétaro. Y entonces, esto que pasó ya se construyó una realidad que se fue compartiendo en diferentes medios de comunicación y que es difícil que alguien diga, no, eso no existe.
¿vale? Entonces, le llamamos realidad social cuando un cúmulo de personas, de grupos sociales, confirmamos que hay un hecho que está pasando y que todos estamos siendo afectados o beneficiados en función de ese hecho, ¿vale? ¿Comentarios, chicos, chicas? ¿Nadie? Ok. Hoy están muy serios. Es porque es viernes y es el último día de la semana. Ok, entonces, como les decía, estas realidades se van modificando. Ahora, ¿por qué decimos que es abstracta? ¿Sí? Volviendo como al ejemplo de las marchas, ¿no? Yo les puedo decir que podemos entender y no juzgar a las mujeres que dañan alguna monumento a cualquier parte, sea del Estado, sea la nación. Pero si nos vamos a una visión legal, también esa realidad se modifica, porque entonces legalmente ya están generando actos delictivos, ¿sí? Que si nos vamos desde el punto de ellas, de vista de ellas, desde su realidad, es justificado porque ellas están pasando dolor, porque están sufriendo y porque están buscando una forma de alzar la voz. Pero si nos vamos a la perspectiva desde lo legal, estamos hablando de que se transformaron ahora en ellas las agresoras, ¿sí? Porque entonces están haciendo actos similares a los que ellas vivieron y ahora también siguen lastimando y dañando. Y también se le denomina un acto de violencia. ¿Me explico? Entonces, esta parte de ir analizando las múltiples realidades no es con el objetivo de decir quién es bueno ni quién es malo, simplemente de tener perspectiva y apertura de evaluar todos los puntos del hecho al que estamos analizando desde nuestra sociedad. ¿Sale? Insisto, entiendo que puede ser que muchas mujeres lo hagan porque están dolidas, están sufriendo, pero cuando ya nos vamos a otro punto de vista, estamos hablando de que se transforman también en ellas las que violentan, ¿sí? En todo ciclo de violencia tenemos el victimario y el agresor. Cuando la víctima no está evaluando su realidad y actúa en función de meramente sus emociones, tiene la tendencia a convertirse en el victimario. Es decir, tú me lastimaste agrediéndome y dañándome, yo lastimo y agredo y daño, ¿sí? Y entonces cometemos los mismos delitos. Pero a eso voy. No somos quien para juzgar si fue bueno o fue malo. Solo estamos explicando la conducta y cómo nuestras conductas se pueden ir modificando e incluso se pueden modificar en cuanto a las soluciones legales. En algún momento estuve haciendo mi servicio social en una área donde hablaban desde la parte legal y la parte psicológica, ¿vale? Entonces, ahí aprendí que muchas veces nosotros actuamos en función de nuestras emociones y dejamos de vista o perdemos de vista las otras construcciones de mi entorno. Y entonces yo quiero que se haga justicia en función de mi dolor, en función de mi tristeza, en función de mi desesperación, y me pierdo o tengo una visión de túnel donde me sesgo de todo lo demás, termino haciendo actos que también me dañan porque legalmente ya se empieza a transformar en que ahora, pues, insisto con esto, tú dañaste y ahora tú también te vuelves un victimario, un agresor. Y es decir, ya las leyes no juegan igual que como tú lo crees. ¿A qué voy con esto? He aprendido que nosotros creemos o construimos una ley de acuerdo a nuestras emociones que no tienen nada que ver con las leyes legales, ¿sí? Y las legales están estructuradas, analizadas y evaluadas desde la realidad fría, ¿sí? Desde el punto de vista justicia. Por eso los abogados tienen esta parte el símbolo donde está la muñequita tapada, porque no estamos ni del lado de uno ni del lado del otro, simplemente estamos analizando el proceso. Pero como a cada ser humano, las atenciones que se les damos es en función también de ayudar a comprender sus emociones y de orientarlos, ¿vale? En ese momento, insisto, las leyes o las normas legales que nos acompañan no tienen nada que ver con nuestras emociones. Igual nos pasa cuando estamos hablando de cuestiones médicas. Tenemos una realidad desde nuestra enfermedad, ¿sí? Podemos llegar a emergencias
o bueno, me pasó cuando yo fui o estuve en el hospital por mi hermano y por mi mamá, que ambos estaban por lesiones muy graves. Estamos hablando de, ya estaban en espera de entrar a quirófano. Entonces, pues me tocó estar en la sala de espera y mientras esperaba me llamaba mucho la atención cómo cada persona construimos nuestra realidad y tenemos sesgos cognitivos donde malinterpretamos lo que pasa. Es decir, viene una persona con diarrea y dice, no manches, me estoy muriendo, por favor atiéndame. Y están pidiendo y suplicando que les den la atención porque esa persona se siente desesperada por su dolor, pero no ve lo que está pasando alrededor. Y alrededor tienen a otra persona que está perdiendo un dedo. Y si nos vamos a lo frío, a lo calculado, que muchas veces creemos que los médicos, enfermeras y trabajadores sociales del hospital son muy fríos, es porque ¿cuál es una prioridad? Tu diarrea se puede controlar, te damos una pastilla y te dejamos en observación, pero tengo que atender rápido a la persona que está a punto de perder el dedo. ¿Me explico? O sea, los grados de emergencia son diferentes, pero en construcción de nuestras emociones queremos ser atendidos porque yo estoy sufriendo. Y luego salen frustrados porque no manches, es que no me atendieron, son bien malos, ¿qué les pasa? Pues no, no es que sean malos, es que vamos a pedir cosas en función de nuestras emociones que nos hacen sesgarnos en cuanto a la realidad. Por eso yo los invito, si no que vayan porque ustedes lo necesitan, que espero que jamás lleguen a emergencias, pero si en algún momento llegan a ir, ustedes van a ver ahí una lista de cuando están amarillo, rojo y verde, de cómo son, cómo se construye la realidad de las emergencias, ¿sí? Y entonces cuando las empiezas a leer desde esta tranquilidad, empezamos a tener una realidad de, ah, sí es cierto, o sea, mi dolor de cabeza, pues obviamente no me va a matar, a diferencia de una picadura de víbora, ¿sí? O dolor no sé, de estómago, no me va a matar en el momento porque llego caminando, llego hablando, estoy respondiendo en espacio-tiempo, o sea, estoy estable, solo presento mi dolor de estómago, a diferencia de una persona que no responde, que ya se le hicieron un montón de pruebas y sigue sin responder, que posiblemente necesitan hacerle más estudios y llevarla a quirófano para ver qué va a pasar. ¿Me explico? Entonces, sí tenemos que ir evaluando todo lo que está a nuestro alrededor para definir nuestra realidad. Por eso le llamamos o les explico mucho que la realidad es abstracta y todo va a depender del momento o del punto donde estemos analizando los hechos, ¿vale? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Yo aquí les pongo una imagen. Samara, ¿nos ayudas a describir la imagen de arriba donde están las señoritas con vestidos zampones en los 1800? ¿Qué ves tú? Sí, bueno, veo que todas las mujeres están vestidas de una forma muy similar. Por ejemplo, todas tienen vestidos muy ampones y muy, muy grandes. Que los hombres igual están vestidos de una manera muy igual. Por ejemplo, tienen sombreros, hasta el niño tiene sombrero. Tienen como que sacos o como trajes y tienen como, ¿qué más tienen? Pues sí, creo que en general es eso. Las mujeres también tienen como un gorrito o algo que las esté cubriendo. Claro, gracias por la descripción. Estas imágenes las tomo para que veamos cómo vamos construyendo nuestra realidad al paso de los años y cómo ésta se va modificando. En esas épocas yo siempre, o bueno, me gusta mucho narrarles un hecho que en algún momento leí. No sé si ustedes sabían, pero las mujeres usaban esos vestidos súper ampones porque en esa época no había baños. Entonces, lo que hacían era, pues tengo un vestido ampón y en cualquier lado de la calle voy, hago mis necesidades y no tengo la preocupación de ser vista ni de nada, ¿no? No sé si ustedes sepan que en esa época en Europa era donde hubo muchas enfermedades, donde había muchas pandemias, precisamente porque no había un cuidado en cuanto a la higiene personal, sumándole que tenían problemas de agua. ¿Me explico? Entonces,
Si tienen alguna duda, pues no sabemos si se limpiaban o no las mujeres, solo lo que se ha investigado y se ha obtenido como referencia es que mucho de la moda pues realmente se acomodaba a la realidad del momento. La realidad es que no tenían baños, la realidad es que gustaban o les gustaba mucho andar con muchas telas, y ver quién, entre más telas tenías y más adornos tenías, era que tenías más posición económica, ¿sí? Y bueno, insisto, que las mujeres en ese momento, pues no había baños. No sé si igual sepan que algunos reyes, porque los primeros baños de esas épocas, pues eran en torres grandes. Entonces, muchos reyes perdieron la vida por ir al baño, porque eran los primeros que tenían inodoro. Y bueno, pues de ahí, insisto, nuestra realidad era muy diferente a la que tenemos actualmente, incluso en comportamientos, ¿no? En esas épocas de los 800 a la mujer se le trataba diferente, el hombre también. La forma de elegir parejas era completamente distinta a lo de hoy. Bueno, un poco similar. Antes los kioscos eran para eso. Se formaban estas estructuras de kiosco en determinadas fechas del año. Las mujeres iban, hacían una especie de baile y caminaban alrededor del kiosco, e igual los varones caminaban alrededor de ellos y la mujer elegía tirando un pañuelo al caballero, ¿sí? O sea, si el caballero que iba pasando les gustaba, ella tiraba el pañuelo y lo elegía. Si él accedía, recogía el pañuelo, ¿sí? Entonces, esas eran las realidades de su momento. Posterior se fueron cambiando y yo les pongo el ejemplo de la ropa porque es lo que nos representa también en cuanto a la perspectiva de nuestra realidad. Posterior, ya la vestimenta se modifica porque igual ya las formas de socializar se modifican, es decir, ya no solo vivimos en el campo, ya se empiezan a estructurar esta onda de las colonias, ya se empiezan a construir casas igualitas en una misma zona, obviamente ya se empieza a estructurar el uso de la luz, el uso del carruaje, de los carros, ya con motor, el uso de las bicicletas y por ende también la vestimenta se va modificando. No sé si ustedes sepan que cuando surge la industria, cuando surge el tren y empiezan a generarse las fábricas, el hecho de que las personas cambiaran su vestimenta a mezclilla era sinónimo de que tú eras un obrero. Quienes usaban mezclilla eran solo los obreros y era una forma de clasificar socialmente a las personas, que era parte de la realidad del momento, ¿sí? Después, digamos ya los 80, 70, 80 se modifica y entonces el uso, por ejemplo, de la mezclilla ya no es solo para los obreros, ya entonces lo empezamos a usar o lo empezamos a aplicar en el uso normal o en la vestimenta cotidiana, ¿sí? E incluso los pantalones acampanados, los hombres en los 80, 70 tenían como más dentro de estos ser rudos, tenían muchas conductas muy femeninas, como los pantalones a la cadera, súper acampanados, blusas muy pegaditas, cabello largo, de repente sí, pintarse de negro los ojos, ser rockeros, etc., ¿sí? O ya también lo vemos aquí al lado, ¿no? El uso de pantalones hasta la cintura, los crops, ándale, esos meros, el uso de los pantalones a la cintura, ¿no? Que también definiendo nuestro constructo de realidad, ¿vale? Llegamos a los 70s y bueno, la mezclilla ya es súper cotidiana, ya es parte de la realidad en los adolescentes del momento, usar los colores, usar muchos, no sé si ustedes en algún momento han escuchado que se usaban algo que le llamábamos los piojitos, y eran un montón de figuritas que nos poníamos en el cabello, el uso de los colores muy llamativos empezó a ser parte de la realidad, ¿vale? Y bueno, llegamos a la actualidad donde nuestra realidad también ya se ha modificado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos este tema de la equidad, ¿sí? Es decir, pues todos tenemos derecho a aportar lo que queramos, lo veíamos en el video de Roja, ¿no? Pues ya realmente ahora todos estamos buscando una equidad, es decir, que no existan géneros en la ropa, que tengamos más respeto al ser humano, que ya no estemos buscando el que quién es más y quién es menos, sino que demos esta libertad de ser quien queremos ser. ¿Me explico? Y eso también transforma nuestra realidad, la perspectiva y
la apertura que como sociedad empezamos a tener ante las nuevas formas de percibirnos, ¿vale? Entonces, ¿comentarios, chicos? No. ¿Dudas? ¿Sugerencias? Ok. Y bueno, yo aquí les pongo, hice mi super cuadrito y me aloqué un poco porque puse puntos similares repetidos, pero aquí les hago como un ejemplo de cómo se construye la realidad de la maestra, o sea, mi realidad, ¿sí? Y mi realidad se va construyendo en función de mi entorno laboral. Es decir, me he percatado que muchas veces a la par o haciendo una comparativa de mí misma con mis iguales llamados mis colegas, a veces no me parezco ni no tengo como la misma lenguaje corporal, en cuanto a vestimenta tampoco nos parecemos, en cuanto a cómo comunicarnos con los alumnos, las técnicas son totalmente diferentes, porque bueno, me va quedando claro que dentro de mi realidad busco utilizar cosas que ustedes están viviendo en la actualidad, ¿sí? Es decir, no solo me quedo con lo que yo aprendí en mi época, sino que actualmente me meto con los TikTokers, me meto a ver YouTubers, me meto a ver o a escuchar un poquito lo que ustedes están haciendo, que aunque no me guste ese del Bad Bunny, pues sé que ustedes son fans del Bad Bunny, busco música que les llame la atención para de esa forma explicarles las teorías. Y entonces mi realidad es un tanto diferente a la realidad de mis iguales, pero que sí encaja con la realidad de mis alumnos. ¿Me explico? Y que a la vez encaja también con la realidad de mis pacientes, que también son pacientes adolescentes y adultos, ¿sí? Mi familia es parte de mi realidad, lo que creemos, las costumbres que tenemos, la forma de convivir es parte de mi realidad. Mis amistades, que ayer, por ejemplo, nos vimos, nos reunimos y yo les decía, es que qué bonito y qué a gusto se siente estar entre personas que no hay críticas, que sabemos quiénes somos, que podemos convivir a gustamente, chismear a gustamente sin este miedo del qué dirán. ¿Me explico? Y esa es parte también de mi realidad que disfruto y que también modifica mi forma de relacionarme con otras personas. Es decir, que no construyo lazos de amistad fuertes con personas con las que yo no me siento cómoda. Las respeto y punto, ¿no? Hasta ahí la dejo, pero me quedo solo con quien yo me siento cómoda, ¿vale? Mis ideologías en cuanto a ciencia y religión también se van modificando de acuerdo a mi realidad, es decir, de acuerdo a lo que voy estudiando constantemente. Insisto con eso que les planteo de que investigo qué les gusta a ustedes y entonces mi ideología se modifica. He cambiado y he tenido más apertura a, por ejemplo, estos temas del feminismo, etc. Yo no me considero feminista, me gusta más trabajar con la equidad porque hombres y mujeres tenemos capacidades no iguales, pero podemos utilizar esta parte a nuestro favor y cumplir con actividades similares, ¿sí? Es decir, si yo vengo a trabajar, también le voy a pedir a mi compañera que venga a trabajar. Si yo estoy respondiendo ante una actividad que dejamos acorde o en la que las dos nos aventamos el paquete, busco que ambas estemos respondiendo a eso, ¿sí? Igual que si es un compañero, busco que mi compañero también me ayude a que ambos demos respuesta a lo que acordamos. ¿Me explico? Entonces, estas ideologías sí se modifican en función de que voy investigando y presento más apertura a las nuevas tendencias, a las nuevas ideologías de mis alumnos y de lo que se está moviendo en nuestra sociedad, que también forma parte de mi realidad, ¿sí? Mi constructo de personalidad se va dentro de mi realidad, está en función de lo que he aprendido como psicóloga, de lo que he aprendido desde el rubro psicoterapéutico y de lo que aprendo desde el rubro educativo, ¿sí? Y para mí es algo muy similar que trato de buscar eh, llevarlos desde la parte educativa o desde la parte psicológica o psicoterapéutica a la construcción de ser ustedes, ¿sí? O sea, aceptarse, quererse y aceptar su entorno tal cual es, sin esperar caerle bien al otro, sino de respetar las ideologías de cada quien, ¿sí? Y les digo, aquí repetí mis ideologías, mis amistades, mis mascotas, amo mucho mis mascotas y obviamente se modifica mi realidad porque tengo muchísimo más enlace con gente que le gustan las mascotas que con personas que no, ¿sí? Y obviamente, pues hablo más de esos temas y pues ya con otras que no estén, pues no convivimos, ¿sale?
Los entornos en el que me estoy desarrollando también forma parte de mi realidad. La tecnología que uso, es decir, las herramientas que estoy utilizando para usar Zoom, para buscar información que les sea más objetiva para ustedes, usar el WhatsApp, usar los correos electrónicos, que también son parte de mi realidad, ¿vale? Entonces, a esto me refiero cuando les pedía en su collage que ustedes hagan un constructo de su realidad, es que ustedes en imagen me platiquen qué les hace o qué los construye en la actualidad y qué los hace formar su realidad, ¿vale? Entonces, hasta aquí, chicos. Bueno, le sacan captura de pantalla a esta diapositiva. Hasta aquí. Por favor, no sé si tengan alguna duda. Han estado muy callados el día de hoy. Y si no tienen dudas, les pido por favor que en lo que resta de la clase continuemos con la lectura del tema, hagamos su ensayo, su collage y por favor agreguen su captura de pantalla. Yo sigo con ustedes, ya saben, por los medios de siempre, por WhatsApp, por Classroom o por correo. Claro que siempre les voy a contestar súper rapidísimo por WhatsApp, entonces de preferencia usemos ese medio, ¿vale? Si no hay como mayor duda, pues podemos irnos desconectando.